haya mucho más. Como en casa, diversión. Bienvenidos nuevamente a este segmento. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante, ¿no? Estamos muchas veces andando de un lado al otro y en el ajetreo y así al final sentimos que hacemos todo, pero muchas veces no hacemos nada, ¿no? Y entonces al final nos sentimos cansados. Si usted tiene alguna duda o cualquier otra consulta, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales y a través de @soltv.pe, que nosotras encantadas aquí de poder resolver todas las dudas al lado de nuestros especialistas. Hoy le vamos a dar la bienvenida a Natalie Reyes, quien nos va a platicar acerca de este tema. Y Natalie ya está listísima para poder acompañarnos en este maravilloso segmento que estoy segura que a ustedes también les interesa muchísimo. Natalie, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación y dichosa de volver a Como en Casa. Hoy vamos a tocar un tema que siempre nos embarga, creo, y yo más a las mujeres, que tenemos esa capacidad de hacer como muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, ese es un tema bien rico para conversar hoy. Por supuesto, y también para dar inicio a la semana, ¿no? De la mejor manera, Natalie. Coméntanos exactamente, vamos a ir por lo básico, como siempre, ¿no? Hablando de qué es exactamente la precisión de ejercicios. Mira, la precisión de ejercicios, como yo lo veo, es tener qué es lo que voy a hacer. Empieza el lunes, como le estás diciendo, y tenemos en la cabeza, nos levantamos como todo lo que ya tenemos por la semana. Entonces no hay precisión. En cambio, si yo cojo un cuaderno, que se los recomiendo desde allá, un cuaderno, una libreta, donde yo voy a señalar mis tareas que voy a hacer el día de hoy, yo ya voy teniendo foco y sé dónde me estoy enfocando. Entonces, eso es lo que se requiere y lo que llamamos precisión de tareas. Así es, y muchas personas creen que hoy en día no estamos en la modernidad, ¿para qué voy a estar usando cuaderno? ¿Para qué? Pero a veces hay que estar como si fuéramos pequeños, ¿no? Quizás tenerlo todo anotado y voy a decir, bueno, estas tareas voy a hacer hoy y tal vez estas las puedo dejar para mañana para que de esa manera no sobrecargarnos también, ¿no? Durante el día. ¿Por qué el cuaderno? Buena acotación. Por el trabajo que tiene tu cerebro, ¿sí? El cuaderno te lleva a esta actividad donde tu cerebro ya está actuando y está enfocándose sobre lo que tiene. No de hecho de menos, yo lo uso también, ¿no? La tecnología. Sin embargo, acá hay más recuperación, hay más precisión sobre lo que yo quiero hacer. ¿Y qué se requiere? O sea, ¿por qué lo necesito hacer? Porque yo no sé si te pasa, a mí me pasa muchísimo, de que termino el día y siento que no hice nada, ¿sí? Eso es lo que a veces nos lleva a la depresión, a la frustración, al estrés, el sentir que hemos terminado sin hacer nada. Y para eso es que se necesita este trabajo. Claro, no, porque sí, o sea, a mí también me pasa, siento que me levanto temprano, estoy haciendo una y otra cosa, pero luego termina el día, estoy cansada y digo, y no hice nada, y me ganó la hora, como decía mi mamá. No, es que tú tienes que ganarle a la hora, al tiempo, tú tienes que ganarle al tiempo, no el tiempo a ti, pero sí tienes mucha razón, ¿no? Y eso de poder utilizar un cuaderno, una agenda donde uno pueda organizarse, es muy buena forma, ¿no? Y también ayuda muchísimo, como tú dices, a tener más precisión, a que uno se ordene y entonces se empiece a ver al final del día, diga, bueno, todas estas cosas las hice y ya al día siguiente pues vendrán cosas nuevas y también uno puede descansar tranquilo, ¿no? Y pasa algo importante. Como te digo, yo lo practico, lo empecé a practicar después de sentirme demasiado ofuscada con cosas, que cuando yo pongo la lista y pongo las 3 más importantes que necesitan pasar en el día, sí o sí las 3 que necesitan pasar en el día y luego ya las de menor precisión, ¿no? Y cuando yo termino el día y le doy este check, es como qué satisfacción. Y ahí le recomiendo a cada una de las personas que nos están viendo que al darle el check, no solamente hagas un cumplir, sino también que contigo misma un agradecimiento porque te esforzaste, porque lo lograste, a la vida, a Dios también, porque te permitió hacerlo. Es importante que en nuestro quehacer diario y en ese corre, le demos este espacio a la gratitud para sentirnos satisfechos. Claro, no es importante poder evaluar cuáles son los temas que
que tenemos que hacer durante el día y como usted dice, ¿no? Tenerlo ahí claro, que estas 3 cosas no se me pueden pasar o quizás son 4 cosas, lo que usted crea que es lo primordial, ¿no? Quizás haya cositas por ahí que diga, bueno, si no lo voy, lo puedo hacer mañana, ¿no? Así es. Pero hay cosas que uno no puede dejar pasar, pero la idea es tener un orden, estar enfocado en lo que tenemos que realizar para que después no estemos quizás sintiéndonos mal, incómodos y es más, hasta estresados también, ¿no? Hay mucha gente que se estresa por eso. Por eso te digo, ahí viene el estrés. ¿Y qué necesitamos para eso? Foco. Mi WhatsApp, o sea, no seamos víctimas del celular. Hagamos que el celular sea una herramienta que nos ayude. Tener un horario para el WhatsApp, tener un horario para responder correos, pero de los minutos que yo necesito desarrollar, 20, 30 minutos que yo necesito desarrollar determinada tarea, estoy solamente enfocada en la tarea y lo demás quedó de lado, ¿sí? Pues, a veces me dicen, oye, pero si es urgente, es del colegio, ponle un sonido diferente a los mensajes que crees tú que van a ser urgentes, ¿no? Pero a lo demás, déjalo de lado, no nos hagamos víctimas de un aparato, porque muchas veces cuando me llegan a consulta, estamos trabajando en sesión y estamos con el celular. No, entonces no podemos darle tanto poder a una cosita, Depender, ¿no? Sí. Y estar ahí. Sí. Y sí, tiene mucha razón, porque por ejemplo, yo muchas veces siempre lo digo, ¿no? Y es que hoy en día estamos tan sujetos y nos absorbe tanto la tecnología que todo es el teléfono, ¿no? Sí. Todo es el teléfono. Uno tiene en el teléfono el trabajo, la familia, la casa, todo organizado en el teléfono, ¿no? Hasta los horarios tenemos ahí en el teléfono. Y como usted dice, quizás hay un momento, por ejemplo, ¿no? Normalmente cuando uno sale a compartir, todo el mundo está en su teléfono y nadie deja el teléfono a un lado y se pone a platicar en familia. Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? Y es más, viven en la misma casa, pero se felicitan por el cumpleaños ahí de cuarto a cuarto en el WhatsApp. ¿no? Sí, es una mala costumbre que estamos adquiriendo, pero también está dentro de nosotros poderle dar el uso correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tareas muchas veces hacemos mal las tareas por dar la vuelta y enfocarnos en otro tipo de cosas. Además de eso, ver por qué y para qué estoy yo cumpliendo esa tarea. Ese énfasis de qué satisfacción me trae esto que yo estoy haciendo. Porque a veces solamente cumplimos, pero no nos llenamos de satisfacción. ¿Por qué? Porque no sé para qué lo estoy haciendo. Entonces, a cada tarea también darle ese valor para qué lo estoy haciendo, ¿no? Claro, aparte de eso, yo creo que también para que al final del día, aparte de cumplir con nuestras tareas de manera ordenada y terminar satisfactoriamente nuestro día, yo creo que también va de la mano de la nutrición, ¿no? De que uno tal vez durante el día pueda adquirir alimentos que te den energía, que estés bien, que sean saludables, ¿no? O sea, yo creo que los ejercicios y la nutrición van como de la mano ahí. Totalmente de acuerdo, porque hay comidas que te llevan hacia abajo, que te permiten el sueño y todo lo demás. Si tú necesitas energía todo el día, una adecuada alimentación, nutrición es indispensable. Y también una adecuada comunicación, porque a veces no sé comunicar y como no sé comunicar, los resultados tampoco se dan y muchas veces las tareas no solamente dependen de mí, sino de un equipo. Entonces, ¿cómo estoy comunicando también, no? Claro, y ese tema, ese punto es muy importante, Natalia, porque, por ejemplo, dice la comunicación, ¿no? Saber comunicar. A veces creemos que como nosotros, por ejemplo, digo yo, no, es que él tiene que entender o esa persona tiene que ver que tiene que apoyar, que tiene que ayudar, pero no todos son así, entonces hay que hablarlo, ¿no? Porque somos un equipo, ya sea que estemos en el trabajo o que estemos en casa. Por ejemplo, si quizás hay muchas mamitas que están viendo ahorita el programa y este segmento dirán, bueno, yo no trabajo, estoy en casa, pero en casa también somos un equipo donde tal vez los pequeños puedan apoyar en cosas que sea propio de su edad y en este caso los adultos también apoyarnos para que no sea tanta la carga que uno tiene que hacer todo el día, ¿no? Y lo mismo en el trabajo. Es que la comunicación es vital, es para todos los equipos de la vida. Justamente estoy promocionando un webinar para el día 15, totalmente gratuito, sobre cómo comunicarnos, porque no depende de que yo emita palabras, sino de que yo te conozca a ti y saber cómo te puedo hablar a ti.
Entonces, aprendamos un poquito de este tipo de cosas que nos lleva realmente a un buen resultado. Eso sí que va a estar muy interesante, Natalia. ¿Nos podrías platicar un poquito más acerca de lo que va a haber el 15 para que la gente pueda ir? Porque qué tan importante es saber comunicarse, saber planear las cosas, porque eso nos ayuda a nuestra salud también. Hay que recordar que muchas de las enfermedades son por temas de estrés. La mayoría, te comento un poquito, cuando tengo sesiones de pareja, la pareja por lo regular está en esa situación difícil, que no sabe cómo seguir por falta de comunicación. Y este día 15 va a ser un webinar gratuito, virtual, que se pueden inscribir a través de mis redes sociales, Natalie Reyes Coach, para poder conversar al respecto, ¿no? Y que aprenda. La finalidad por la que le doy es porque lo he comprobado que la comunicación abre muchísimas oportunidades, pero sobre todo nos lleva a una mejor productividad y, como tú lo decías, en el hogar, a poder trabajar con este equipo que me toca, que se llama familia. Así que cordialmente invitados todos. Muy bien, Natalie, te voy a pedir que te quedes con nosotros todavía para un segundo bloque, porque Dale. este tema está interesantísimo. Lindo. Y tenemos preguntas del público. En Como en Casa te enseña mucho más. Como en Casa, diversión. Muy bien, Damaris, así es, ya estamos de regreso para nuestro segundo bloque y como ustedes saben, siempre estamos pendientes también de las preguntas de nuestro público que nos hacen a nivel nacional. Obviamente, ¿quién no quiere saber cómo organizarse, cómo poder hacer bien las tareas sin volvernos locos? Porque todos los días quizás estamos ahí correteando de un lado al otro, los que están en el trabajo, los que están en casa, las mamitas que quizás con el colegio, las tareas de los niños, los quehaceres del hogar. Entonces, lo importante es poder organizarnos, cómo hacerlo de la mejor manera, y Natalia nos está acompañando aquí. Hoy tenemos una primera pregunta y nos escriben pues desde Lima. Rosa nos dice: trabajo, estudio, tengo hijos y siento que vivo corriendo. ¿Cómo puedo organizarme sin volverme loca?, dicen. Qué buena pregunta. Ahí necesitamos priorizar qué es lo más importante. ¿Sí? ¿Cuáles son mis tareas importantes? Estudio, necesito tener examen, voy a dar examen mañana. Importante es el examen. Segundo importante, atender a los hijos, no hay otra cosa. Y el trabajo. Y hay una herramienta que yo le necesito poner 1, 2, 3. Cuando yo a los 3 primeros necesito ponerle todo el foco. Del 4 para adelante puedo pedir apoyo. Y esa es una de las herramientas fundamentales para podernos organizar. Pedir apoyo, delegar, confiar un poquito en que hay otra persona que me puede sostener en estas tareas. Muchas veces cuando nosotros trabajamos, y lo encuentro mucho en personas que trabajan, que tienen hijos y estudian, que creen que solamente ellos lo pueden hacer. Y no. A veces hay personas que están dispuestas a apoyarnos y somos nosotros quien evitamos que lo hagan. Claro, y muchas veces, por ejemplo, decimos, no, es que si yo no lo hago, nada sale igual, pero a veces hay que dejarnos ayudar también y, como decíamos hace un momento, comunicar, ¿no? Saber comunicar, en este caso, apoyarse si tiene hijos, en los hijos, en la pareja o con quienes uno está conviviendo, ¿no? Ahora, si está en el trabajo, con los compañeros de trabajo y decirle, mira, tal vez yo estoy haciendo todo esto, pero necesito tu apoyo, y las formas también, ¿no? Las formas, sobre todo, porque a veces pedimos, no sé, tráeme el informe. Ya, que informe para cuándo, cómo, dónde lo quieres, ¿sí? Lo quieres impreso, lo quieres en correo. Todas las características de cómo requieres tú esa información. Y la mayoría de relaciones se rompen porque solamente mito, quiero tal cosa, pero no pido cómo lo quiero. Entonces, lo importante de poder ser específico en lo que estoy necesitando. Claro, ¿no? Y ya si hablamos de parejas, pues aquí no le ha pasado que, wow, uno dice, no, pero es que se supone que él tiene que entender, se supone que él tiene que ver esto, no hay un se supone, es el comunicarlo, el decirle, no, mira, quisiera esto, o tal vez esto me molesta también, ¿no? Pero uno asume, ¿no? Uno asume de que no, él tiene que no hacerlo, por ejemplo, o él tiene que llegar o traerme esto, o ser detallista, o tal vez si yo siempre digo que me gusta esto, él tiene que hacerlo. Y no, yo creo que es muy importante la comunicación para todo, ¿no? Sí,
El gran enemigo de la comunicación es el se supone. 4 acuerdos, se los recomiendo, léanlo. El gran enemigo de la comunicación es el se supone. Y el amigo, el mejor amigo de la comunicación es el preguntar. Es mi cumpleaños, ¿qué quieres que te regale? Sí, porque muchas veces lo decimos, no, pero que me sorprendas. Sí, pues, pero si ya te das cuenta y sí que te sorprenden. ¿no? Que te das cuenta que no reconoce tus gustos, ¿qué te cuesta a ti especificar más o menos qué es lo que tú quisieras? Pero en las mujeres nos pasa más, pero es indispensable el preguntar. Claro, preguntar la comunicación, ¿no? Porque dices, ay no, que me sorprenda y luego estás enfadada porque te dio quizás algo que no te gusta y luego dices, no, pero se supone que me conoce. Y no siempre es así, ¿no? el Porque se es supone, cambiante. empecemos a eliminar el se supone de nuestras vidas. Así Vamos es. a tener serios problemas con el se supone. Claro, es mejor comunicar, preguntar, para que de Sí. esa manera, porque por ejemplo pasa mucho, ¿no? Y quizás ahondo un poquito más en esta parte, es que llega a veces la pareja y está serio, y dice, ¿y por qué se enojó? Ah, no, entonces yo también me voy a enojar, ¿no? Pero uno no pregunta, ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue en el día? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué quisieras, no? Excelente tema que coges, porque quiero dejarles indicado que muchas veces el ver la cara de molesto no significa que está molesto, sino que tiene un dolor, alguna tristeza, una honda preocupación. Y nosotros le cargamos más. Oye, pero ¿yo qué te hice? No, preguntemos qué le pasa, ¿no? Y también el otro lado necesita un poco de apertura para poder manifestar lo que siente. Porque la cara de molesto, ojo, señores, señoras, no siempre es molesto, casi siempre es dolor. Sí, pues, por ejemplo, a mí sí, eso sí me pasa, que me ven seria y creen que estoy enojada, pero en realidad yo digo, cuando estoy enojada yo hablo mucho. Y si estoy calladita es porque estoy triste, pero no todos te conocen, pues no, entonces no es asumir que ya es porque está enojado. Entonces yo creo que eso le pasa a muchas personas también. Ahora, bueno, pedir apoyo, ser comunicativo, preguntar, las formas, son temas o quizás puntos muy importantes para llevarnos mejor, creo yo, ¿no? Vamos a ir con una pregunta más y esta vez nos escriben, pues dice... Nos escriben desde el Cusco. Soy emprendedor, dice. Y trato de manejar mi negocio, las redes sociales, las compras, el delivery, etcétera. ¿Cómo puedo organizarme para no andar en tanto correteo? Muy buena pregunta. Como yo le digo, los emprendedores somos desde el que contesta el teléfono hasta el que despacha. El propio jefe, pues. Sí, somos el propio jefe. ¿Qué necesitamos? Un plan de acción. Haz un cuadrito. Ya, donde quieras, en un cuaderno, en una tabla dinámica, como lo quieras, pero haz un cuadro de roles, qué es lo que tienes que hacer, sí, porque evitemos el parchar tiempos. Me olvidé. Si yo no lo tengo marcado, si yo no tengo diseñado qué es lo que va a suceder, siempre va a pasar el lo olvidé y eso hace que yo me estrese más. En cambio, si yo, y es algo que recomiendan muchos asesores, ¿no? El día domingo, por la tarde, noche, yo necesito planificar mi semana completa, qué es lo que voy a hacer, dejando siempre un espacio para imprevistos. 1 a 2 horas para imprevistos. Lo que sucede en el emprendedor es que ocupa todo el día, pero nunca sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces deja como 2 horas de imprevistos, pero siempre detallado todo lo que necesitamos hacer. Claro, y ese es el error que se comete muchas veces, ¿no? Decimos, ay, no, yo voy a dejar de trabajar para alguien para iniciar yo misma, pero uno no sabe, porque ahí voy a estar más relajada, supuestamente, ¿no? Ay, no, ya no tengo que levantarme tal vez muy temprano, quizás quedarme hasta muy tarde, porque como soy mi propio jefe, y lo que luego nos topamos con la realidad es que cuando tú trabajas en un lugar tienes un horario de ingreso y un horario de salida y ya después ya no tienen por qué molestarte. Pero cuando uno emprende ya no hay horario de ingreso ni de salida, estás todo el tiempo. Hay algo que necesitamos tomar en cuenta y eso lo digo yo desde la experiencia. Yo salí de trabajar horario normal, horario de trabajo para hacerme independiente. Me ha costado caro la lección porque no solamente terminas siendo tu propio jefe, también terminas siendo tu propio equipo. Entonces, tú necesitas hacer todo y ahí es planificar, ver cómo vas a ahorrar para poder pagar a una persona, ver qué
qué personas te pueden apoyar incondicionalmente en tu emprendimiento. También es cuestión de revisar dónde están los recursos para yo poder hacer uso de ellos, ¿no? Sí, pues, entonces al final está bien querer muchas veces emprender, ¿no? Está muy bien, pero hay que hacerlo de la manera correcta, guiados por alguien que tenga experiencia, por un especialista. Así que este 15, ¿cierto? Este 15. A ver, Natalie, por favor, haz la invitación para que toda la gente ahí que todavía tiene sus dudas y que dice, no, yo necesito ir a esa capacitación, pueda asistir. Bien, este 15 de septiembre a las 7:30 de la noche tenemos un webinar gratuito. Pueden entrar a las redes sociales Natalie Reyes Coach, ahí encontrarán el link de inscripción. Muy bien, Natalie. En todas las redes sociales la pueden encontrar y este 15 no se lo pierdan. Va a ser a partir de las 7 de la noche, me dijiste. 7:30 de la 7:30. noche, donde vamos a estar a hablar de cómo comunicarnos y mejorar nuestra productividad con mejorando la comunicación. Muy bien. Y ustedes saben que cuando uno aprende a comunicar, a mejorar la comunicación, no solamente es para el trabajo, sino para la vida diaria con los hijos, con la pareja, con la familia. Así que esto va a estar muy interesante, no se lo pueden perder. Natalie, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por acompañarnos en estos dos segmentos que han sido muy, muy importantes para todos nosotros, para mí también y segura para nuestros televidentes. Vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más. En Como en Casa te enseña mucho.